Por consiguiente, entonces, metaontológicamente, podemos decir que Zambrano es occidental, es una pensadora occidental y está dentro de nuestra tradición. Es decir, la recuperación de la poesía que va a hacer María Zambrano no es una recuperación para romper la estructura del pensamiento occidental, para rehacer esa decisión que se tomó en el sentido de deshacer la opción misma que se planteó allí como opción única posible, sino que es una opción que de alguna manera reconcilia con el origen, es una, por lo tanto, una opción sanadora, una opción restauradora del pensamiento occidental en una plenitud mayor que aquella que ha ido teniendo por esta decisión primera que, comprensible, de alguna manera nos dejó también empobrecidos. Por lo tanto, Zambrano pertenece al pensamiento occidental desde un punto de vista metaontológico, un pensamiento que recupera su escisión entonces para cumplirse de alguna manera, de alguna manera para alcanzarse a sí mismo. Ahora sí, ¿no? La vida aparece como un atributo más creativo del ser, más creativo que el pensamiento lógico, que de alguna manera queda subsumido dentro de la poesía, y la vida entonces aparece también como lo que nos hace recuperarnos de la escisión originaria, que sin embargo fue necesaria para llegar a la actualidad. La razón vital, por lo tanto, la razón vital por la que de alguna manera pelea María Zambrano en la estela de Ortega y Gasset, que fue su maestro y que claramente está en el trasfondo también de este libro, la razón vital es una razón, por lo tanto, que tiene un carácter aprehensor, un carácter cuya aprehensión no es tan potente, no es tan descarnada, no es tan directa como la de el pensamiento basada en la razón puramente racional, pero sí es una razón que sigue trabajando en las categorías de la aprehensión, como son las categorías de totalidad, como es la categoría de unidad, como es la categoría de sentido. Por lo tanto, el dolor, que como el cuerpo, que como la vida, ha sido silenciado por la filosofía racional, por la filosofía de corte lógico, por lo tanto, el dolor se compone. De alguna manera, la historia, como sucede en Ortega, se predice. Es decir, se puede decir la historia, la vida, entonces se comunica en la palabra y sigue habiendo de algún modo una identidad, una isonomía, una homomorfía entre pensamiento, lenguaje y realidad. De alguna manera, la palabra, de esta manera ampliada, de esta manera más extensa, de esta manera poetizada, sigue hablando de la realidad, lo que pasa que ahora es una realidad mucho más ampliada porque los elementos de dolor, los elementos de multiplicidad, los elementos de heterogeneidad se incluyen y el pensamiento del mismo modo también se amplía, pero sigue habiendo un isomorfismo entre pensamiento, lenguaje y realidad y por lo tanto no abandonamos las categorías propias de la metaontología occidental que está aquí anclada en esta famosa estructura que le debe todo, como ya hemos dicho tantas veces y lo hemos explicitado, a Parménides, al argumento ontológico. De alguna manera el pensamiento occidental se puede resumir en tanto en su teoría como en su práctica, como en sus formas de expresión estética, en diversas variaciones ontológicas, estéticas, éticas del argumento ontológico, la relación de composición entre el pensamiento, el lenguaje y la realidad y el ser. Occidente entonces, a través de estas maniobras, como ya veíamos incluso en el desgarramiento de Rimbaud, que parece romper con todo por el malditismo, pero que en el fondo confirma el elemento más potente de la totalización de Occidente, del mismo modo que el cinismo, que es el pensamiento antidialéctico por antonomasia, confirma la estructura profundamente ascética del pensamiento occidental. No hay pensamiento más occidental que el pensamiento cínico, incluso por encima del pensamiento platónico, frente a lo que se cree y frente a lo que se suele predicar. Occidente, entonces, nuestra propia razón histórica, se reconcilia consigo misma como ciudad, como estructura que se ha ido dando a lo largo del tiempo, con sus decisiones y con sus formas de vida, y Occidente se reconcilia justo consigo misma, justo cuando pierde
no ya su poder, sino que incluso cuando empieza a ver amenazada su hegemonía, ¿no? Que es lo que está sucediendo justo en este momento. Occidente no solo pierde gran parte de su poder, todavía conservamos mucho, sino que ve su hegemonía disputada, todavía seguimos siendo hegemónicos. Justo en este momento, Occidente se prepara, se apresta para dar la batalla en este mundo que viene, de alguna manera componiendo su territorio con aquellos elementos que, habiendo sido excluidos, de alguna manera ahora los ve como fortalezas. Hay que considerar entonces que este rearme de Occidente con la recuperación de la vida no es necesariamente, podría serlo quizá si se pensara más a fondo, una desposesión de lo occidental como primacía, sino es una reconfiguración para seguir primando en un mundo que se vuelve mucho más complejo, en un mundo en el que ya hay desafíos directos a las hegemonías y a los poderes occidentales claramente. Occidente entonces se reconcilia consigo mismo, entiende su historia como una historia de cumplimiento, entiende su historia como una serie de pasos que en el fondo pueden ser vistos incluso como necesarios para haber tenido lo que tenemos, que es mucho, mediante un método agresivo, y luego poderlo manejar mediante métodos más dulcificados. Y esta es la cuestión profunda, porque nosotros con la poesía no renunciamos a lo ganado mediante la razón, sobre todo como posición, del mismo modo que nosotros no renunciamos a nuestra posición económica. He aquí la cuestión y he aquí por qué la metaontología se mantiene. Nosotros mantenemos lo ganado en aquello que ahora se cumple, no renunciamos a la ganancia, no ponemos el contador a cero, no ofrecemos entonces nuestra ganancia socializada y la ponemos a disposición de todo el mundo en igualdad de condiciones, sino que nos atrincheramos, como estamos viendo en nuestras fronteras, para un mejor pasar. Por lo tanto, entonces, este rechazo de la razón pasada y de sus ganancias, este rechazo de lo ganado mediante la agresividad, es un rechazo desde un punto de vista emic, desde un punto de vista émico, no desde un punto de vista ético. Desde un punto de vista ético, probablemente esta superación, esta revisión de nuestra historia, y de ahí que el método genealógico, como ya os he dicho muchas veces, sea una modalidad del método analítico y por lo tanto sea un método también de totalización, de ahí que esta posición en el fondo no sea más que probablemente un reforzamiento de la posición encastillada de lo occidental. Por lo tanto, entonces nosotros revisamos nuestra historia, rehacemos nuestras genealogías, deconstruimos nuestras posiciones, pero no para desmontar la posición, la posicionalidad, sino para reformular una posición que de alguna manera quiere seguir siendo la posición, aunque ya una posición entre otras posiciones, pero la posición, una posición que se reconoce heterogénea, se reconoce múltiple respecto a otras, pero que no quiere que esa multiplicidad sea una interdisciplinariedad, una intereconomía, sino que sea todavía su propia economía. De alguna manera, incluso en los pensadores como Ortega y Gasset, incluso Freud, ya en sus etapas tardías, donde de alguna manera está este optimismo sobre lo que supondría la inclusión de la vida dentro de la filosofía, dentro de las modalidades de nuestra acción, incluso estos pensadores que al final llegan a cierto pesimismo, incluso en este pesimismo hay un pesimismo respecto al destino de la propia civilización, que supone una preocupación por la propia tradición en la estructura que tiene y en el lugar que ocupa, para invitar de alguna manera a seguir pensando cómo salvar eso en cuanto espacio, tiempo, en cuanto acontecimiento y en cuanto territorio específico, diferenciado y en el fondo superior. Por lo tanto, entonces, incluso desconfiamos nosotros de los métodos genealógicos, de estas destrucciones de la historia de nuestra cultura, de estas deconstrucciones de la historia de nuestro pensamiento, porque en el fondo estas deconstrucciones siempre se dan cara a una reconstrucción que de alguna manera tiene otra vez un carácter de sentido, un carácter orientador, etcétera, como sucede también, por ejemplo, en el caso de pensadores como Foucault y otros. De alguna manera, nosotros seguimos presos dentro de este horizonte claramente metaontológico, claramente. Vamos entonces ya, dicho esto, al texto propiamente de Zambrano, que ya habéis leído, como os he dicho, ya habéis
trabajado de una forma importante muchos de vosotros, muchas de vosotras. El primer elemento que quiero destacar y que domina todo el texto y que tenemos que tener siempre en la conciencia es que el texto de María Zambrano se inscribe totalmente dentro de la metaontología del conflicto, que es una de las estructuras profundas del pensamiento occidental, es una de las estructuras profundas, al menos desde el pensamiento indoeuropeo. Es decir, la idea de que, como decía Fernando de Rojas, traduciendo a Heráclito, todo se da a modo de contienda. La guerra es el padre o la madre de todas las cosas. Este agonismo profundo, que es la visión, la territorialización, la forma de leer los acontecimientos y de provocar los acontecimientos y de considerar el acontecimiento de sociedades que son sociedades guerreras y por lo tanto son sociedades también aristocráticas y por lo tanto son sociedades masculinas, etcétera, etcétera, esto que hemos comentado tantas veces, se ve aquí. El concepto de lucha es un concepto metaontológico clave del pensamiento occidental, también de otros pensamientos, aunque de forma matizada. Por ejemplo, resulta muy interesante leer El arte de la guerra, ¿no? Este escrito taoísta, de corte taoísta, donde realmente se ve también que la metaontología del agonismo está también presente en el pensamiento oriental. De otra manera, de la misma manera que el concepto de nada de Occidente y el concepto de nada de Oriente se contraponen, de manera que sí hay una diferencia entre ambos territorios, por decirlo así de forma tan grosera, de Occidente y Oriente, pero en el fondo también la filosofía o el pensamiento, como queramos denominarlo, esto ahora no es cuestión oriental, dentro de que el oriental, como bien dijo Saiz, es un paquete que envuelve demasiadas cosas de una forma colonial, pero bueno, hablando todavía así, lo oriental, entendiendo por lo oriental la tradición budista, confucianista, taoísta, etc., y lo occidental no están tan lejanos como parece, como ya os decía, creo que en la primera grabación, de alguna manera, mientras el concepto de método siga siendo el concepto central tanto del pensamiento oriental como del pensamiento occidental, el concepto de camino, de Dao, de método, de meza odos, mientras este concepto siga siendo el concepto central, estaremos en ontologías del sentido y probablemente también en ontologías de corte agonístico. El concepto de agon se manifiesta doblemente en el pensamiento de María Zambrano y también en el pensamiento occidental, doblemente por lo menos. Hay un filósofo que puso en auge el concepto de agonía, de agonismo, no ya en el pensamiento griego, sino llevándolo al pensamiento cristiano. Me refiero a Miguel de Unamuno, que tiene un libro que resulta pesado de leer hoy, pero que es un libro muy interesante, que se llama La agonía del cristianismo. Resulta curioso hoy que los escritos de Unamuno, de carácter filosófico, el sentimiento trágico de la vida, etcétera, son pesados de leer y sin embargo su poesía y sus novelas son obras que se leen con gran placer, con gran deleite, ¿no? Son probablemente cuestiones epocales que irán cambiando. Unamuno, en la agonía del cristianismo, no solo recupera el concepto de agonía como lucha, que es el concepto clásico de griego, sino que introduce el concepto de agonía a través de Kierkegaard, probablemente también a la luz del cristianismo. Agonía es un tipo de existencia que cuando hace algo, a la vez arrastra como desgarradura lo que está dejando de hacer, es decir, es un pensamiento incompleto. Fijaos bien, esto es un matiz muy importante que muestra la diferencia entre el pensamiento cristiano, el pensamiento griego y cómo se completan los dos y a la vez cómo se oponen. En el pensamiento griego, la agonía es una lucha desgarradora frente al destino, frente a otros, una lucha que se da totalmente, mientras que en el cristianismo, a través de la conciencia moral, y quizás un tema que también está en la Ilíada, en el canto, me parece que es el canto 11 o el 13, cuando Héctor se va a enfrentar a Aquiles y está dudando de enfrentarse y da vueltas a la ciudad y ve que la ciudad está esperando que se enfrente y quizá hay una agonía de tipo ya casi cristiano, por decirlo así, o protocristiano, pero el concepto agónico griego en general es un concepto más directo, es una desgarradura directa respecto a un universo que tiene carácter necesario, como sabemos, etc. Es por decirlo así, una agonía sin retroacción, porque el interlocutor no es una persona. Solo en el caso de Héctor, donde el interlocutor es la ciudad, que es una prosopopeya, que es una personificación,
se ve por dónde va a derivar la cosa luego en el cristianismo. En el cristianismo el concepto de agonía tiene que ver claramente con la mirada del Dios que te observa, del Dios que te ve y por lo tanto te totaliza por incoación y por lo tanto sabe y es testigo y te puede decir que cuando estás haciendo algo desde tu facticidad, desde tu finitud, hay muchas otras cosas que no estás haciendo, ¿no? Y la agonía cristiana entonces es una agonía terrible porque es la agonía de la lucha en general, del desgarramiento que se da en la lucha en general ante todas las cosas y el desgarramiento de tu propia interioridad. O sea, no eres ya un yo que lucha y se desgarra en la lucha, sino que eres una constitución desgarrada desde tu propia insuficiencia como subjetividad para dar cuenta instantáneamente de todas tus condiciones de posibilidad de cara a su activación y por lo tanto ya eres un ser deudor, eres un ser culpable, etcétera, etcétera, por donde vienen aquí tantas y tantas y tantas cosas que nosotros hoy tenemos que deshacer o que estamos deshaciendo. Es decir, el deshacer la metaontología del agonismo supone deshacer en primer lugar la ontología cristiana de esta agonía de la insuficiencia y luego también la ontología griega de la agonía que pone lo real como dándose solo a partir del combate, solo a partir de la confrontación, solo a partir del enfrentamiento. Y entendiendo también que los contrapares, es decir, la paz absoluta o la compleción absoluta, la santidad de la subjetividad, son parte componente de esta misma metodología que queremos superar y todas ellas se inscriben en el horizonte de la producción del sentido, una producción necesaria para el tipo de subjetividad que nosotros tenemos, que es una subjetividad que se define por su necesidad de estar siempre orientada y por lo tanto desde esta necesidad de estar siempre orientada suponiendo la posición de lo orientador como dominante, como preponderante y por lo tanto como excedente, como excesivo. Este elemento está plenamente en sus dos dimensiones en la obra de María Zambrano, el agon como combate general y el agon unamuniano de la insuficiencia y de la necesidad de la complexión, de la totalización mediante el sentido, que no es un sentido de una totalización inmediata como puede ser la totalización de un conocimiento lógico, sino una totalización en la que de alguna manera el dolor, lo no mentado, lo heterogéneo, lo diverso, lo singular, sea también compuesto y tenido en cuenta. Esto como marco general de todo el texto, como marco general del pensamiento de María Zambrano, también del pensamiento de Ortega, como marco general del vitalismo, como marco general de toda revisión romántica de la tradición lógica. Ya dicho esto, entonces pasamos a un comentario brevísimo, breve, dentro de lo que puedo ser yo breve, de este texto que he desglosado aquí en una serie de puntos, en 11 puntos, las 11 tesis sobre el texto de Zambrano. La primera tesis que nos da Zambrano, y sigo ya el esquema de las páginas del capítulo, el pensamiento y la poesía entonces son antagónicos. Veis aquí la concepción antagónica, antagonista, el dualismo profundo, o sea, aquí hay una estructura ontológica de dualismo y luego una estructura ontológica y metaontológica de conflicto. El pensamiento y poesía se enfrentan con toda gravedad a lo largo de nuestra cultura, pero como sucede en todo enfrentamiento, como sabemos en Heráclito, el y es la clave. Pensamiento y poesía no se enfrentan por ser dos realidades absolutamente heterogéneas, sino pensamiento y poesía se enfrentan porque en el fondo están compuestos y por lo tanto el y, la composición, es lo importante y por lo tanto la estructura ontológica y metaontológica que determina, que domina es el y, es la conjunción, la composición. Lo que el pensamiento compone por su parte, lo que la poesía compone por su parte y la composición de pensamiento y poesía con sus diversos avatares está como centrado en este y de forma quiasmática. Pensamiento y poesía, como todo elemento occidental, todo elemento guerrero, todo elemento que se da en un campo de batalla, quiere la victoria. Si todo se da a modo de conflicto, si hay una dualidad originaria que se da conflictivamente, naturalmente la dualidad se da para la victoria, por decirlo así. La dualidad se da en el no reconocimiento o en la absorción del otro. Pues pensamiento y poesía lo quieren todo, pero, dice María Zambrano, son insuficientes en sí mismas. Es decir, no son originarias ninguna de las dos, es lo que nos está queriendo decir María Zambrano. De alguna manera habría algo más originario, una oposición a lo mejor no temática,
que es lo que hay que recuperar en otro nivel a través de las estructuras históricas y sistemáticas de la relación de pensamiento y poesía. Es decir, en una estructura de combate, los elementos desgajados por el propio combate para el combate, de alguna manera se dan ya desde la insuficiencia. Entra aquí ya el segundo elemento de lo agonístico, ¿no? Que luego se va clarificando. El elemento de que cuando tú haces algo en estas estructuras, ese algo que haces va acompañado de la amargura de la represión de lo que no estás haciendo. Es decir, el pensamiento de este tipo es un pensamiento originalmente basado en la represión, originalmente basado en la negación de lo que se siente o en la exclusión de ciertos cuerpos a partir de los cuales nosotros nos producimos, ¿no? Como sucede en todas esas estructuras que estamos viendo por todas partes en lo que llevamos visto. Por lo tanto, estas estructuras puestas en combate por el combate y como combate son estructuras totalitarias, las dos totalitarias, pero a la vez son insuficientes en sí mismo. El grado de totalización, de totalitarismo de las dos estructuras no es el mismo. Hay una estructura más totalitaria, que es la del pensamiento, una estructura menos totalitaria, que es la de la razón poética, la de la palabra poética, pero ambas son totalitarias. Esto también es clave, porque el elemento totalitario en María Zambrano no es prima facie negativo, solo es negativo cuando es una totalidad de aprehensión, una totalidad de exclusión, pero es positivo y por eso es metaontológicamente determinante, es positivo cuando ese elemento de totalización, ese elemento de unificación recoge todas las experiencias, recoge todo lo dado y de alguna manera lo mantiene vivo, lo mantiene presente, lo mantiene dentro de un discurso, de una palabra y por lo tanto de un pensamiento y de una realidad de sentido. La poesía, en tercer lugar, habla, está en ella el hombre concreto, el hombre individual, mientras que en la filosofía está el hombre universal. De alguna manera la universalidad, el universalismo es una forma de prensión, una forma de violencia que olvida la vida, nos diría Zambrano a partir de aquí. Una prensión, sin embargo, que es necesaria y que tiene que ser releída, no negada, sino recompuesta. Tiene que ser recompuesta por lo que nos dice la poesía, que es el tener en cuenta el hombre concreto, el hombre individual. Nosotros sabemos que esta tarea fue una tarea sistémica de la hermenéutica que elevó a experiencia cognitiva, a experiencia epistémica, la experiencia del hombre concreto, individual, y no solo del hombre individual en cuanto individuo, que sería todavía un hombre universal, sino el hombre individual en cuanto tejido dentro de unas relaciones interhumanas de carácter concreto, de carácter diario, de carácter cotidiano, de carácter vital. La poesía, entonces, habla del hombre concreto, en ella está el hombre concreto, individual, pero entrelazado en comunidades de vida, y en la filosofía está el hombre universal. Por lo tanto, la oposición entre universalidad y singularidad es originalmente una oposición que se da en este nivel, en el nivel del exceso y en el nivel, sin embargo, del mantenimiento necesario de esa estructura. La poesía, en cuarto lugar, y frente a la filosofía, de forma insuficiente, pero de forma también amplia, se sitúa en el ámbito de la gracia, en el ámbito del don, mientras que la filosofía se sitúa en el ámbito de lo acuciante, de la exigencia, que diría Heidegger, de la compulsión de obligar a la realidad a dar y darse como algo de lo que puede ser extraído, un elemento que nos sirve para guiarla y para gobernarla. La filosofía es requerimiento metódico, requerimiento sistémico. La filosofía es un programa de conquista basado en una ascesis militar, en una renuncia, cuyos máximos representantes en el pensamiento occidental han sido aparentemente los platónicos, con este rey filósofo que tenía que estudiar hasta los 50 años, pero como contraparte fundamentalmente los cínicos, que se entrenaban fieramente de forma no dialéctica, pero de forma coherente entre su vida y su doctrina, arrojándose a la nieve, etcétera, para este combate por este método universal de ascética que permite ordenar lo que hay. La filosofía entonces es una batalla metódica, mientras que la poesía viene del ámbito de la ligereza, viene del ámbito del don y viene del ámbito de la gracia. La gracia, decía la teología, es lo que completa la naturaleza en orden a la salvación, y hay como dos tipos de gracia fundamentales. Una es la gracia que nos mantiene vivos en un universo que ha sido creado de la nada gratuitamente por Dios y por lo tanto que es gracia, que no deriva de ninguna necesidad, y luego la gracia singularizada en ocasiones donde hay un viento divino, por decirlo así, que te empuja o que te sorprende.
La poesía lo que nos muestra, de alguna manera, es esto mismo. La poesía lo que nos muestra es que el universo no se debe a sí mismo, el universo tiene una ligereza que no depende de ningún esfuerzo. Esto es lo que es la gracia, ¿no? Lo expresa muy bien, para mí, quien mejor lo expresa, es una poesía de un gran poeta cántabro, un hombre que sufrió muchísimo en la guerra civil, en la que luchó en el bando republicano y luego fue desde la posguerra protegido, sin embargo, por Pérez Enviz, por gentes del Opus Dei. El poeta es José Hierro, uno de los grandes poetas españoles de los años 50. Y José Hierro tiene un verso que dice: yo me alimento de la limosna de la vida. Eso es lo que dice. Esto es la gracia. Yo me alimento de la limosna de la vida. La gracia no se opone a la naturaleza. La gracia no es un universo diferente, sino que la gracia está entrelazada, por decirlo, a la naturaleza y son, diríamos, desde un punto de vista más neurológico, son dos formas de experimentar lo que hay. ¿No? Experimentar lo que hay como un dato inmediato que se impone y como una experiencia que alivia esta imposición, que parece excepcional, que luego biológicamente no lo es, eso está claro, pero que en la forma de ser experimentada, es decir, en el mundo humano tal como nosotros entonces lo ficcionamos, lo imaginamos, se vive de esta manera, se vive como improvisación, se vive como repente, se vive como tregua, como diría y como dice esta gran obra, una obra maravillosa sobre la gracia también, que es La tregua de Mario Benedetti, una de las grandes obras de la literatura hispana. La poesía entonces pertenece a este ámbito. De nuevo, son ámbitos entreverados. Ni todo es naturaleza, ni todo es gracia. Son formas experienciales de habitar lo que hay. En quinto lugar, nos dice María Zambrano, necesitamos salir a un nuevo mundo de vida y conocimiento. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que de alguna manera en este combate histórico entre el dominio de la experiencia poética, de la palabra poética, de la razón poética y el dominio más poderoso, más acuciante de la palabra lógica, de la palabra filosófica, hemos llegado a una situación cambiante. Hemos llegado a una situación en que de alguna manera la vida, el elemento de la gracia, el elemento de lo imprevisto, el elemento de lo nuevo, el elemento de lo no estructurado, el elemento de lo que nos da la evolución, el elemento de lo que nos da la industrialización y estos grandes desgarros que produce el trabajo, el elemento que nos da la conquista imperial que nos lleva a conocer para expropiar grandes territorios de la tierra, de nuevo nos sitúa en un horizonte diferente, en un horizonte de vida, en un horizonte de novedad, en un horizonte que requiere nuevas formas de habitación, nuevas formas de determinación de lo real y de la forma de acceder a ello, que requiere entonces en el pensamiento occidental reformulaciones del argumento ontológico, de la relación entre el pensar, el ser y el hacer. Necesitamos entonces salir a un nuevo mundo, habitar este nuevo mundo que se nos está produciendo fundamentalmente desde el siglo XIX. Para ello necesitamos retroceder al nacimiento de la escisión y ver cómo restaurar hoy por cumplimiento, a partir de lo ganado por esta escisión, restaurar, restañar esta escisión. Usamos, por lo tanto, de nuevo aquí el método genético, el método histórico-crítico, el método analítico. María Zambrano determina que frente a lo que dice Aristóteles en la Metafísica, este texto famoso, el pensamiento no solo nace por la admiración, sino, como dice también Aristóteles poco después, el pensamiento nace también de la violencia, es decir, en el nacimiento del pensar, en el nacimiento de la palabra, en el nacimiento de la determinación filosófica de lo que hay, filosófico-poética de lo que hay, en la determinación experiencial del hombre occidental de lo que hay una doble experiencia, el de admiración y de violencia. Hay una admiración, un éxtasis ante las cosas y hay también un ejercicio de violencia para librarse de ellas, dice María Zambrano. Está claro, está consagrando aquí ya el agonismo, la lucha, el combate como método estructural del pensamiento occidental, no como un método que acontece después, sino un método que se da en el origen mismo del pensamiento occidental y que probablemente es la instauración misma del pensamiento occidental. De alguna manera, la filosofía, piensa María Zambrano, es un éxtasis, una admiración, una gracia fracasada por un desgarramiento, por este agón, por esta agonía vivida aquí de este modo. Un desgarramiento que opta entonces por la violencia frente al éxtasis, mientras que en este mismo momento otro grupo de individuos no acepta esta violencia,
aunque probablemente asume que se da esta situación de violencia, es decir, no es un nacimiento, por decirlo así, producido en un empate, sino producido metaontológicamente ya en un horizonte de violencia probablemente, en el que hay una violencia primera que luego se describe como violencia segunda y como admiración primera, probablemente, ¿no? De alguna manera, entonces, hay otros que no aceptan esta violencia y que se quedan prendidos en la admiración. Pero fijaos bien, no aceptan la violencia prima facie, la violencia desgarradora, pero van a aceptar otro tipo de violencia, que es la violencia sutil, que es la violencia cero, esta que llamamos, que es la violencia que lleva a la unificación. O sea, en este nacimiento de la filosofía, tal como la entiende María Zambrano, hay agonismo, hay combate, hay metaontología occidental, no solo porque hay una violencia efectuada de un golpe violento de ascética, de renuncia a la vida, etcétera, sino porque la parte que se presenta como no violenta es una parte que ejercita también la totalización y que ejercita la unificación, que en María Zambrano no son vistos como violencia, pero que metaontológicamente nosotros sabemos que son violencia, y por lo tanto el campo de la filosofía occidental se abre desde un éxtasis que es el mismo también violento, es decir, no solo es violento en este nacimiento el momento ascético, el momento del rechazo, el momento de querer hacerse con las cosas, sino es violento también el momento de éxtasis, es decir, la mística es una forma de violencia metaontológicamente hablando. Esto es muy importante, la mística no se opone metaontológicamente a la guerra, sino que la mística y la guerra metaontológicamente son las dos violencias, son las dos formas de combate, porque aspiran a la unificación, aspiran a la totalización, aspiran al sentido, etcétera, etcétera. Esto es lo que nosotros hoy ponemos en cuestión, y por eso ponemos en cuestión a través de sus propias palabras las palabras de María Zambrano y la posición de María Zambrano y la posición de la filosofía occidental tal como se quiere reconstruir desde estas formas de razón vital, desde estas formas de vitalismo. Pero yendo a María Zambrano, entonces, ella sostiene que el filósofo abandona estéticamente la superficie del mundo, las apariencias, buscando su total posesión, la unidad que salva. Es decir, la filosofía busca la unidad, busca el orientarse ante la insuficiencia del éxtasis mediante la distinción en lo real entre una superficie y un fondo, es decir, diríamos entre una óntica y una ontología, entre un ser y un aparecer. Esta es la estructura profunda del pensamiento occidental, ¿no? La distinción entre ser y aparecer y la reducción del aparecer al ser para equilibrar justamente lo real. La dique, la justicia, es profundamente esto, es esta profundidad de la igualación, del equilibrio, de la recomposición en una unidad restituida que se da como una unidad constituida y como una unidad constituyente también. El filósofo entonces tiene que entregarse al abandono de la apariencia, que es el cuerpo, y por lo tanto he aquí la ascesis, he aquí la lucha, he aquí el combate, he aquí el esfuerzo, que son las grandes categorías que describen la filosofía occidental, como se ve muy bien en los textos griegos, tanto en los textos griegos clásicos como en los textos de la filosofía helenística, el ponos, el isgion, el esfuerzo, ¿no? el esfuerzo continuo, el agon. El filósofo entonces distingue en este mismo esfuerzo ya cuerpo y alma, el filósofo divide entre apariencia y realidad para poder manejar esta circunstancia originaria puesta de este modo. Y busca entonces la total posesión, busca la unidad que salva, renunciando estéticamente entonces a lo que llama apariencial, a lo que llama corporal. El poeta, sin embargo, ya está en esta unidad, dice María Zambrano, y persigue y quiere mantener viva la multiplicidad desdeñada, la heterogeneidad. Pero el poeta nos recuerda a María Zambrano, y de aquí este agonismo no confeso, un agonismo que no se da bajo la forma directa de la violencia de la sangre, pero que es profundamente tenso, profundamente totalitario, un totalitarismo inocente, como cuando se dice desconfiad de las aguas mansas. Las aguas mansas son más peligrosas que las aguas revueltas. Es una violencia que no se percibe como violencia porque es una metaviolencia y de algún modo nunca llegamos a ella, pensamos que está en ella la alternativa y no es así. Es del mismo modo que sucede en el pensamiento oriental y el pensamiento occidental. El pensamiento oriental, con su desposesión, con su renuncia a la aprensión, con su desentificación, no es la alternativa al pensamiento occidental, sino es la otra cara del pensamiento occidental. La alternativa tiene que estar más allá del pensamiento oriental y del pensamiento occidental, que son pensamientos metódicos, son pensamientos totalitarios, uno por posesión y otro
otro por desposesión. El poeta entonces ya tiene esta unidad, una unidad que crea mediante la palabra, una unidad que sostiene María Zambrano, que es no violenta, que tiene que ver con el orden de la gracia, que es una unidad incompleta. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Entonces, naturalmente, comparada con la otra unidad, tiene estas características, pero no son características en sí mismas. El poeta, nos dice María Zambrano, y efectivamente, quiere lo uno, lo singular, porque lo quiere todo. Pero el poeta no quiere todo en cuanto a totalidad, es una forma más refinada todavía y por lo tanto más violenta, por decirlo así, de totalización. Quiere cada una de las cosas, quiere el todo desde cada una de la totalidad de las cosas que lo compone. ¿Veis? Es más analítico el poeta que el filósofo incluso. El analítico filósofo es un analítico matemático que descompone la línea en puntos o la superficie en líneas y las líneas en puntos o el volumen en superficies, etcétera, etcétera. El poeta lo hace concretamente esto, no de forma abstracta. Cada cosa entonces tiene que ser salvada. El elemento de la salvación, el elemento de la preservación es uno de los elementos fundamentales de la metaontología occidental. El momento de la fijación, de la conservación, es la forma máxima de realidad. El problema de la salvación nace, como ya hemos dicho también en clase muchas veces, se formula a partir del siglo III a.C. en las filosofías helenísticas de forma ya sistemática y sustituye a lo que es la mera conservación de unas existencias que se sabían fugaces, que se sabían en tránsito. Cuando aparece el tránsito de la sotería de mera conservación hasta que dure a salvación, de alguna manera la consistencia de la existencia sube un nivel ontológico y confirma metaontológicamente una rotundidad. De alguna manera, el horizonte de la preservación como realidad se impone no solo a la realidad en cuanto tal, sino a todos los elementos de lo real, fundamentalmente a los elementos humanos, con lo cual aumenta exponencialmente el peso de lo real, el carácter real de las cosas reales que cada vez son más cosas y cada vez son más reales en este mismo sentido. El poeta entonces lo quiere uno porque lo quiere todo, pero lo quiere todo, como digo, cosa por cosa. Incluso el poeta, fijaros, en el máximo grado de violencia, que aquí es puesto como grado máximo de salvación, como grado máximo de mantenimiento en la palabra, mantenimiento en la realidad, mantenimiento en el pensamiento, el poeta dice, saca de la nada a la nada misma y le da nombre. ¿No? Este es el trasmundo del poeta, no el trasmundo de las ideas, sino el trasmundo de la nada. Es decir, que incluso la nada, incluso lo máximo desde el punto de vista ficcional, es salvado, es compuesto y por lo tanto es ganado en esta batalla, porque el poeta entonces es el luchador de una batalla que incluso lucha mejor que el filósofo para la metaontología occidental. Salva la singularidad y no solo la universalidad, y salva incluso la nada, lo otro del ser, lo no sido. El sentido, por decirlo así, se instaura en su máxima potencia en el pensamiento occidental cuando de alguna manera esto se puede afirmar. Se puede afirmar que no solo la existencia universal, no solo la existencia singular, sino la misma nada, la posibilidad de lo no pensable, se puede mantener. Es decir, el argumento ontológico de Parménides, el pensar y el ser, que excluía el no ser como no pensable, se ve aquí completado, no invalidado, porque el uk om, el me, on, el uk, estin, lo que no es, de alguna manera es incorporado al horizonte del decir, al horizonte de la palabra y por lo tanto al horizonte del pensamiento, de la noesis también, y al horizonte del ser, del einai. El ser ha descubierto que aquella nada que tuvo que excluir para poder constituirse como bien redondo se puede recuperar y se recupera a través de esta relectura de la poesía que hace María Zambrano. Por lo tanto, entonces, dice María Zambrano y confirma este horizonte, el todo que ama el poeta no es el todo como horizonte, ni como principio, como arjé, sino un todo a posteriori, es un todo de planificación en el que la historia efectuada de una forma de vivir que incluye la vida a partir de estas premisas recupera incluso el no ser, recupera incluso la nada, que es el horizonte máximo de recuperación. Una nada que además no solo es la nada
griega, que es el puro no ser, sino que es la nada cristiana, totalmente diferente, porque el ser en Grecia tiene una estructura necesaria, es eterno directamente, ¿no? Como sabéis, mientras que el ser en el pensamiento cristiano es un ser creado de la nada. Pues bien, de alguna manera el poeta recupera esa nada de la que es creada la estructura del ser que vivimos según el cristianismo, es decir, que de alguna manera el poeta, si hablamos desde lo griego, desde Zambrano, recupera el no ser que quedó excluido en ese ser necesario, y si hablamos desde el punto de vista cristiano, recupera esa nada que en el fondo es el espacio del Dios, es el espacio de la voluntad del Dios para crearnos. De alguna manera entonces se consigue cumplir lo que es la estructura del pensamiento totalitario y llegar a la estructura del Dios mediante la poesía, mediante la mística, mediante las formas que sea, no de forma compulsiva, sino de forma extensiva, con lo cual, como os digo, el ciclo máximo del pensamiento occidental que nace en este siglo VI antes de Cristo se cumple. Bueno, seguiremos el próximo día.